Buen día, soy el doctor Absalón Montoya Giving, cirujano oncólogo, ginecólogo oncólogo, médico staff del Departamento de Ginecología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso semipresencial sobre prevención secundaria de cáncer de cuello uterino basado en IVA y crioterapia. Contendremos el tema sobre tratamiento con crioterapia. Bien, en lo que respecta al tratamiento de las lesiones preinvasivas del cérvix, tenemos 3 puntos a considerar en relación a la observación, la terapia ablativa y el tratamiento de resección. Como es de saber, como es claro, en relación a IVA positivo, vamos a considerar siempre las lesiones de alto grado. Entonces, la primera, vamos a ver qué vamos a observar. ¿En qué consiste esto? Consiste en reevaluar en un determinado tiempo, y eso está establecido para lesiones de bajo grado o para gestantes. En relación a la terapia ablativa, ¿qué significa la terapia ablativa? Significa destrucción del tejido. Entonces, tenemos como primer punto la electrocauterización, que no hay evidencia aún de efectividad. Tenemos la crioterapia y la ablación con láser. Dentro de estos 3 está nuestro punto a considerar, que es la crioterapia. El tercero línea de tratamiento es el tratamiento de resección. En el tratamiento de resección está el cono, que como es saber, el cono LIP, el cono láser y el cono frío. Y en casos muy seleccionados está la histerectomía. Eso va a depender mucho del tipo de lesión y va a depender del criterio médico. Eso es lo que tenemos que considerar. Muy bien, entonces en lo que respecta a las ventajas y desventajas de un tratamiento, nos vamos a enfocar estrictamente a lo que corresponde a crioterapia. Miren ustedes, tenemos la crioterapia como tal. El procedimiento puede ser ambulatorio, no necesita de anestesia, no necesita de electricidad, puede ser por un personal no médico, siempre y cuando esté capacitado, y el costo es sumamente bajo. En nuestro medio vamos a comparar con el cono LIP y el cono frío. El cono LIP puede ser ambulatorio, pero necesita anestesia local, necesita electricidad y necesita un personal calificado, como es entendible que solamente lo hacemos los médicos. Y el costo es un costo moderado por el material que se utiliza. El cono frío también tiene la misma característica, la diferencia es que lo podemos hacer con anestesia regional o general, y esto es en sala de operaciones. Por tal motivo, nos va a llevar a un costo elevado. Como les decía anteriormente, la histerectomía puede ser en casos seleccionados, pero también nos lleva a usar anestesia general, sala de operaciones con un costo elevado. Entonces, miren ustedes la practicidad de lo que significaría hacer la crioterapia en nuestro medio de acuerdo a los requerimientos del país. Muy bien, entonces, ¿qué es la crioterapia? La crioterapia es la técnica citodestructiva por congelación de la zona de transformación. Ustedes ya en las clases anteriores habrán revisado en relación a la zona de transformación, que se encuentra dentro de la antigua y la nueva unión escamo-columnar. ¿Qué cosa se utiliza? Se utiliza el dióxido de carbono u óxido nitroso, y la técnica a emplear es la técnica de doble congelación. ¿Qué significa eso? Se aplica la criopunta 3 minutos, se descongela 5 minutos o se espera 5 minutos y nuevamente se vuelve a aplicar por 3 minutos. Para que un procedimiento sea validado, para que un procedimiento se considere bueno, tenemos que conocer la efectividad, y eso está en relación a la tasa de curación. Entonces, esto es un metaanálisis que nos ilustra sobre una tasa de curación con crioterapia por encima del 80%. Y como le decía en la lámina anterior, tenemos que ver que la crioterapia es aplicable en los IVA positivos para lesiones de alto grado. Y miren ustedes, la tasa de curación para los NICS3 está por encima del 78%, casi en los diferentes tipos de estudio. ¿Y esto en cuánto tiempo de observación? De 2 a 10 años. O sea que la evidencia nos dice que es un procedimiento con buena tasa de curación, aplicable en nuestro medio con gran confiabilidad. Muy bien. En relación a las ventajas, efectivo, como le decía, es un 90 o un 95% para lesiones pequeñas y medianas. Esto es muy importante que ustedes tienen que considerar. Hay puntos específicos, claves, para que un tratamiento sea adecuado. Y eso va a depender mucho de la persona capacitada. El criterio
y la capacitación, el conocimiento, la destreza adquirida en el desarrollo del curso. Asimismo, la ventaja que es asequible y fácil de aprender, los equipos son fáciles de usar, no se necesita anestesia, no requiere electricidad, hay mínimos efectos secundarios o complicaciones y es relativamente económico. Muy bien, ¿cuáles son las desventajas? Y esto es un punto importante a considerar. Menos efectivos en lesiones grandes, obviamente porque ustedes van a ver, y ya lo hemos estudiado, que en relación a la criopunta tiene un diámetro que si tenemos lesiones que sobrepasan el diámetro o tenemos lesiones que van hacia la periferia, no se va a poder destruir con la aplicación de este método. El otro punto importante, y creo que el más importante de estos tres, es que no se obtiene tejido para el estudio histológico. Entonces, nos vamos a quedar con la duda en el resultado final. No sabemos si estamos tratando un NIC2 o un NIC3, pero del mismo modo estamos haciendo un tratamiento que requiere un paciente. Asimismo, requiere de suministro regular de gas congelante. Esto también en nuestro medio a veces tenemos dificultades, pero obviamente los proveedores nos van a tener que abastecer. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las indicaciones y condiciones? Primeramente, para hacer crioterapia, un paciente tiene que ser IVA positivo. No se puede hacer crioterapia en un IVA dudoso. El IVA dudoso, por decir, la experiencia nos dice que uno debe de repente pedir una opinión o evaluar en un corto tiempo para determinar si es francamente positivo. Acuérdense que la indicación de crio es para IVA positivo. En relación a la mujer, no debe estar gestando. Es importante esto, porque a veces pequeños procedimientos pueden conllevar a un aborto o una amenaza de aborto, entonces muchas veces va a existir complicaciones posteriormente, ¿no? Complicaciones, incluso puede haber algunas situaciones de tipo legal. Asimismo, la mujer tiene que haber recibido consejería y dado su consentimiento. Esto también es importante porque existen, ustedes lo han visto en la casa de consejería, existen dos consejerías, la consejería que es grupal y la consejería, el reforzamiento de la consejería que es personalizada. Entonces tiene que haber un conocimiento íntegro de lo que se va a hacer y la aceptación firmada en un documento. Muy bien. En relación a la lesión, primeramente la lesión no tiene que ser sospechosa de cáncer, porque si no estaríamos aplicando mal el método y estaríamos ocultando, entre comillas, una enfermedad que va a progresar. En segundo lugar, tiene que ocupar menos del 65% del cuello uterino. Asimismo, no debe haber extensión a la pared de la vagina ni al endocérvix. Y, importante también, no debe extenderse más allá de 2 milímetros por fuera de la criopunta. Eso es por el proceso de congelamiento o de destrucción. Acá un punto importante, importantísimo a considerar, que muchas veces lo dejamos pasar, es en relación a la anatomía del cuello. La anatomía del cuello, para hacer un procedimiento de crioterapia, tiene que ser un cuello que se expone adecuadamente. De lo contrario, no es posible, por más que la lesión sea pequeña, no es posible si es que la anatomía no es adecuada. Y eso vale decir, tenemos que ver que un cuello no sea posterior, ni anterior, ni lateralizado. Eso es importante que lo consideren porque en la práctica muchas veces nos trae dificultades. ¿Cuáles son las contraindicaciones? El embarazo. Si una paciente está embarazada, tenemos IVA positivo, se puede reevaluar después de 6 semanas del curso del parto. Porque al hablar de IVA positivo, obviamente estamos hablando de una lesión precancerígena. Y entendamos que en el curso evolutivo las lesiones precancerígenas, por un lado, puede haber una regresión espontánea y desaparecer, y por otro lado también lo que puede haber es que puede desaparecer inducido por los cambios que da la gestación. Otra contraindicación es la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, pero siempre y cuando son enfermedades que produzcan descompensación de la paciente. Obviamente, si es una enfermedad controlada, definitivamente puede proceder. En este caso tenemos que personalizar a los pacientes. Otra contraindicación, que tenga fiebre alta, porque estamos hablando de un proceso infeccioso a determinar y probablemente al hacer un procedimiento nos va a enmascarar alguna complicación. Aparte de eso, también tenemos que ver que no hay alguna severa enfermedad inflamatoria cervical o pélvica, ¿no? Y obviamente con las hemorragias uterinas disfuncionales. Importante también es considerar
los instrumentos y el equipo. Yo siempre tengo que decirles que antes de hacer un procedimiento tienen que verificar todo el material. Primero el orden y luego que funcione, tener todos los materiales y que estén funcionando. Eso es muy importante y es preferible hacerlo uno mismo, no encargar a los demás. Por otro lado, buscar la practicidad en el acceso para el examen, por decir, colocar a la mano derecha o a la mano izquierda de acuerdo al miembro de dominancia. Entonces, muy importante, la mesa del examen. Una fuente de luz adecuada. IVA y CRIO está basado en la visión, como dice. Entonces necesitamos una adecuada fuente de luz. Un espéculo igual para una buena exposición. No tiene que haber una bandeja de instrumentos o un contenedor. Tiene que, obviamente, la unidad de crioterapia, y esta tiene que ser probada antes de hacer un procedimiento, tan igual como el dióxido de carbono. Tenemos que ver que está en el rango de la utilidad, tenemos que ver la cantidad disponible en el balón. Es muy importante revisar los materiales. El procedimiento en sí, como ya les dije, primero tiene que haber la consejería, reforzar la consejería personal y el consentimiento informado. Esto es importantísimo, muy importante, que no deben, lo repito a cada rato, porque ahora los procedimientos invasivos tienen que tener el consentimiento del paciente. Ya les decía previamente, verificar el equipo y los insumos. Entonces, para el procedimiento propiamente dicho, colocar a la paciente en la mesa del examen, ¿no? Al hacer un lavado de manos, un calzado de guantes adecuadamente y una colocación del espéculo. En el calzado de guantes, por decir, busquen ustedes el guante que sea a su medida para no causar incomodidades, y también un espéculo a medida de un paciente que tenga una adecuada exposición, ¿no? Porque hay que cuidar mucho lo que es que sea un procedimiento traumático, ¿no? Acá está lo que le decía, una visualización adecuada del cuello uterino. Si no ven el cuello completamente, no es tributaria de un tratamiento con crioterapia. Asimismo, para que se pueda hacer un adecuado examen de IVA o tener una certeza, tenemos que limpiar las secreciones. Y eso se puede limpiar con un hisopo, usando cloruro de sodio, sacar todo el moco que puede rodear al cuello. Muy bien, entonces, en sí el procedimiento es relativamente sencillo. Es aplicar la criopunta al cuello del útero. Obviamente, la punta de la criopunta se tiene que colocar en el canal cervical como punto de referencia. Se hace una discreta presión hacia el cuello. Entonces, el primer congelamiento se realiza por 3 minutos. Por 3 minutos. Luego se descongela, se espera 5 minutos. Y nuevamente se aplica una segunda congelación. Siempre, como le digo, en este acto de hacer la congelación de congelación, tenemos que ver cuánto de tejido hemos logrado, digamos, destruir. Tenemos que ver eso para reorientar la criopunta. Bien, se espera, terminado esta aplicación, se espera la descongelación de la criopunta y se va a retirar la pistola. Se ejerce una pequeña tracción, si se puede hacer movimientos en forma lateral para poder, para poder retirar la criopunta sin lesionar al cuello. Luego de eso se inspecciona el cuello y la vagina. Una vez inspeccionado, que todo esté bien, se retira el espéculo. Obviamente usted se retira los guantes y le tiene que dar las indicaciones post-crioterapia. Ustedes ven acá en la imagen, tenemos la aplicación de la criopunta sobre el cuello. Ustedes miren, el cuello está central, la criopunta es prácticamente, va directo, ¿no? Y con la otra mano está fijando el espéculo. ¿Para qué? Para ampliar su campo visual. Este es un procedimiento importante que requiere utilizar las dos manos. Muy bien, se hace una pequeña presión y ustedes van a ver el resultado. Este es el resultado que se obtiene después de la aplicación, donde hay una destrucción del tejido. Y esto es en el proceso de recuperación, ¿no? Acá vemos en su control, ¿no? Al mes y a los 6 meses. Prácticamente un cuello vuelve a la normalidad. Entonces, no olvidarse que cuando se aplica la criopunta, prácticamente la zona destructiva o ablativa
tiene que ser casi simétrica. Eso significa que hemos dado márgenes adecuados a una lesión. Muy bien, instrucciones para el paciente. Las instrucciones son fundamentales porque después de un procedimiento como es ambulatorio, puede interpretarse como un procedimiento que ha sido muy fácil, o es un procedimiento, a veces pueden considerar que fue un procedimiento inadecuado porque fue ambulatorio. Por eso es muy importante que ustedes instruyan a que una paciente durante las primeras 6 semanas va a tener un flujo vaginal claro y abundante, ¿no? Entonces, puede tener adicionalmente un poco de dolor, leve dolor abdominal bajo. Por tal motivo se puede usar un analgésico común, se puede indicar. Importante también no relaciones sexuales por 4 semanas. Ahora, esto no solamente tiene que ser dirigida a la paciente, sino también al esposo. La pareja tiene que entender que no puede tener relaciones durante 4 semanas. Y no olvidar los signos de alarma. Los signos de alarma tenemos que poner hincapié: fiebre por más de 2 días, dolor abdominal bajo severo y sangrado profuso o sangrado con coágulos. Estos signos de alarma, como les decía, en las contraindicaciones para IVA, estos signos de alarma se pueden ocultar. Es por eso que no se hace IVA, recuerden, en pacientes con dolor, en pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria, en pacientes con fiebre y en pacientes con sangrado. Es por esto. Este detalle es muy importante que lo consideren para que un paciente acuda a su reevaluación. En cuanto al seguimiento, el seguimiento se tiene que hacer dentro del primer mes y al año. Muy bien. Entonces ustedes acá están viendo, es un cuello clínicamente normal. El cuello clínicamente normal significa que no hay úlcera, no hay tumores, no hay escoriaciones, etc. No hay traumas, ¿no? Entonces, clínicamente esto es un cuello normal. Entonces, al tener un cuello normal, clínicamente aplicamos el ácido acético. Entonces, vemos que acá el resultado es un IVA francamente positivo. ¿Cuál será nuestra pregunta? ¿Esta paciente o este cuello es candidata a crío? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ocupa solamente el labio anterior, menos 75%, y no va al canal. El canal está libre. Por tal motivo, al aplicar la priopunta vamos a tener un margen grande de destrucción. Muy bien. El siguiente caso, tenemos un cuello que anatómicamente no es tan agradable, digamos, no hay buena presentación, ¿no? Y tenemos acá un cuello que por la anatomía ha variado, pero tampoco hay tumores, tampoco hay úlceras, tampoco hay escoriaciones ni traumas. Aplicamos el ácido acético y tenemos acá un resultado de IVA positivo. Nuestra pregunta nuevamente, ¿candidata a crío? Yo diría no. ¿Por qué? 2 puntos importantes. Número 1, la lesión se proyecta hacia la periferia, y número 2, ingresa al canal. Por tal motivo, esta paciente se beneficiaría de otro tipo de tratamiento, que sería probablemente un cono frío, ¿no? Muy bien, acá tenemos otro. Tenemos un cuello que clínicamente aparentemente es normal, sin embargo acá hay una lesión polipoidea. Las lesiones polipoideas mayormente son benignas, pero siempre se tienen que estudiar. Tenemos un cuello que es central, pero tenemos un pólipo. Entonces, aplicamos el ácido acético. Miren, entonces acá nuestro resultado, nuevamente nos preguntamos, ¿es IVA positivo? Por supuesto que sí. Pero, ¿candidata a crío? No. ¿Por qué? Porque tenemos que la lesión se proyecta hacia la periferia en ambos labios. Aparte de eso, tenemos un pólipo, por tal motivo no es candidata a crioterapia. La siguiente, tenemos un cuello que anatómicamente también está discretamente alterado, pero no hay tumores. No hay tumores. Entonces, aplicamos el ácido acético. Al aplicar el ácido acético, les IVA positivo. Pero sin embargo, la lesión, la positividad se va, prácticamente ocupa el fondo del saco vaginal posterior. Por tal motivo, esta paciente tampoco es candidata a crioterapia. Y esto
Clínicamente vemos un cuello completamente alterado, ¿no? Esto tiene un cuello, una apariencia tumoral, ¿no? Es una superficie sobreelevada, irregular, sangrante. Entonces, esto es sospechosa de cáncer. Entonces, por supuesto que esto ya no entraría en una evaluación para crío, ni siquiera para IVA, ¿no? Esto cuando tenemos una lesión macroscópica en cuello uterino sugestiva o sospechosa de lesión de cáncer, tenemos que biopsiar. Bueno, eso ha sido todo por hoy en relación al tratamiento con crioterapia. Espero les haya sido de mucha ayuda. Cualquier consulta, ingresar a la plataforma. Al mismo tiempo los invito a continuar con el desarrollo del curso en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias.